Hola, ¿qué tal? Junto con mis compañeras Brenda Rodríguez y Tatiana Pedroski, hemos elegido el tema de cómo aprenden la cultura organizacional los empleados, es decir, cómo una organización transmite sus valores, sus principios y creencias. Para empezar, vamos a recordar qué es la cultura organizacional. Es un sistema de significados compartidos. La cultura organizacional es lo que distingue una organización de otra. Son valores, principios, tradiciones y formas de hacer las cosas a tal punto que influye en la forma de actuar de los miembros. En otras palabras, la cultura organizacional es como el ADN de la organización. En el caso de Google, que es el ejemplo que nosotras elegimos para que se pueda entender con más claridad, Google tiene una cultura fuerte y son reconocidos a nivel internacional por ello. Tienen como base de su cultura la tecnocrática. Google es una cultura tecnocrática. Significa que la tecnología es la base de todo lo que ellos hacen. La calidad de servicio e innovación por medio de la creatividad los caracterizan y distinguen. Hay características que distinguen la cultura de Google y aquí hemos enumerado las 8 características más importantes que Laszlo Book ha dicho que ha sido la base para el éxito que Google tiene hoy en día. Número 1. Expande tus ideas. Google tiene la creencia de mejorar cualquier idea 10 veces. Es decir, si tenemos la idea de lanzar una nueva aplicación, no es suficiente. A esa idea la tenemos que multiplicar por 10 y sacar una mejor idea. Número 2. Trabajar con Early Adopter. Son los primeros clientes. Es decir, Google trabaja con aplicaciones donde cada vez que van a lanzar un producto o un servicio, ellos lanzan el producto o el servicio y luego hacen encuestas para escuchar lo que la gente quiere decir, para escuchar si les gustó, para escuchar si tienen alguna crítica, algo que mejorarían, etc. Número 3. Compartir confianza. No hay secretos es una política muy conocida en la cultura de Google. Está relacionado con lo que ya veníamos diciendo. Cada producto y servicio que se va a lanzar es anunciado a toda la organización y todos están enterados. Apoyarse en el recurso humano es muy importante para ellos. Contratar a las personas correctas. Google tiene un patrón para seguir a la hora de hacer entrevistas a las personas que quieren trabajar con ellos, para que las personas que sean contratadas sean lo más posible relacionadas y apegadas a la cultura que ellos tienen. Número 5. 70, 20, 50. Los famosos números de la suerte de Google. ¿Por qué? Porque son un modelo que se basa en que el 70% del tiempo se trabaja en proyectos principales de la organización, el 20% en proyectos en vía de desarrollo y el 10% en proyectos que nada tienen que ver con las actividades habituales de la empresa. Vemos cómo Google le dedica un tiempo a los proyectos principales, es decir, a lo que a ellos les compete. Un 20% a terminar las ideas que quedaron sin cerrar, pero también vemos que deja un 10% en proyectos que no tienen nada que ver con la actividad. Google se caracteriza por darle oportunidades a los empleados de crear nuevos productos, nuevos servicios, y esto está incluido dentro de este 10%. Número 6. Las ideas vienen de cualquier departamento. No hay que subestimar ninguna área, es lo que decía Laszlo Book, ya que él contaba en su libro cómo han sido sorprendidos al ver que quizás no solamente las personas que están en diseño, sino un empleado que recién llegado a la organización
daba una idea, esa idea se probaba y tenía un gran éxito. Número 7. Usar los datos a tu favor. Como ya habíamos mencionado, Google utiliza sistemas de encuesta no solo para los clientes de los productos y servicios, sino también encuestas internas, incluso para que los empleados puedan opinar acerca de cómo se están tomando las decisiones dentro de la organización y así los superiores ven qué mejorar. Y número 8, enfocarse en el cliente, no en la competencia. El cliente es mucho más importante que la competencia. Laszlo Book dice en su libro que a veces las organizaciones pierden mucho tiempo estando tan pendientes que se desvían de sus propias visiones, de sus propios objetivos y metas. El consejo y este rasgo muy fuerte de la cultura organizacional de Google es que el cliente es lo más importante, porque si nos enfocamos en el cliente y en lo que él necesita, vamos a tener el éxito. Ahora que hemos dado un breve repaso y resumen acerca de qué es la cultura organizacional y cuál es la cultura organizacional de Google, vamos al tema que elegimos, que es cómo aprenden la cultura en las organizaciones. Mediante 4 objetos: historias, mitos y leyendas, lenguaje, símbolos materiales y rituales. Y para entrar en tema y detallar cada una, citamos una frase que hemos encontrado en el material de estudio que dice: las creencias determinan las conductas, pero el éxito dependerá de la cultura. Y así vemos qué importante es ver cómo aprenden la cultura en las organizaciones, porque el éxito va a depender de una cultura fuerte, y una cultura fuerte se logra a través de una buena transmisión de valores y creencias. Historias y mitos de las organizaciones. Para hablar de esto, primero vamos a hablar de los mitos organizacionales, que son las creencias que se crean, o sea, que los empleados creen de una determinada organización. Es decir, que no en todas las organizaciones tienen las mismas creencias, valores, historias, etc. Historias de los mitos son, por ejemplo, cómo se fundaron o cómo superaron alguna crisis que hayan pasado. Y eso les sirve en un futuro más o menos para saber, si ya pasaron por el mismo proceso, cómo resolver ese problema que tienen en ese momento. Ahora vamos a hablar de las historias. Las historias que se cuentan, es decir, son parecidas a los mitos, solo que están más enfocadas, por ejemplo, con los fundadores. En Google tenemos un ejemplo que ellos empezaron como un proyecto de universidad y hoy en día es lo que es hoy Google, que eso se puede transferir como un mito o como una historia. Una historia como todos quieren ser como ellos, que los empleados, muchos empleados, creen que ellos son superhéroes, héroes por lo que hicieron. Entonces ellos ayudan a motivar a los empleados. A decir, por ejemplo, yo quiero ser como ellos, quiero trabajar como ellos, etc. También otra historia de Google puede ser cómo a lo largo del tiempo fue evolucionando y cambiando el símbolo o cambiando de nombre, porque al principio Google se llamaba Google. Después lo cambiaron a Google como hoy lo conocemos. También su símbolo fue cambiando a través de los años. Los empleados van aprendiendo cada vez más sobre las organizaciones en las que trabajan a través de las historias o mitos. Se van concientizando de lo que pasó antes en la organización y lo van tomando como historias. Y cada vez les llega más esas historias y quieren trabajar más con la empresa, ya que muchas veces comparten los mismos valores y creencias. Como dije antes que Google cambió el logo de su empresa,
Acá lo podemos ver de 1997 a 1998, de septiembre a octubre de 1998, de septiembre a mayo de septiembre de 1998 a mayo de 1999, de 1999 a 2010, ya se está acercando más a la actualidad, de mayo del 2010 a 2013, de 2013 a 2015 y 2015, como lo conocemos hoy en día, es así. Los empleados aprenden la cultura organizacional de la empresa a través del lenguaje, debido a que este es uno de los procesos en donde ellos van adquiriendo. El lenguaje es propio de cada organización. En ello se desarrollan los términos únicos para describir, por ejemplo, los equipos, las oficinas, el personal, los productos, etc. En el caso de Google, por ejemplo, tenemos las siglas TGIF, que hace referencia a la reunión que tienen todos los jueves. También, por ejemplo, los Noggler, que vendrían siendo las personas nuevas que entran a la organización, que usan unas gorras para diferenciarse de los trabajadores que ya están en la organización. Así es como los diferencian. O también pueden ser con las reuniones que hacen nuevos empleados, en donde tienen que contar una anécdota graciosa y hacer reír a todos los demás. Además, decir que cada organización tiene su lenguaje propio. Cuando los empleados entran a la organización, estos aprenden a través de la cultura organizacional este lenguaje. Obviamente que aprender el lenguaje de la empresa puede llevar tiempo, como pueden ser semanas, meses o bastantes meses, para aprender todo el término de la organización, ya que, como dije antes, ninguna otra organización va a tener los mismos términos. Los símbolos materiales en las organizaciones hacen referencia al tamaño de las oficinas, privilegios ejecutivos y vestimenta. Transmiten quién es el más importante. En el caso de Google vemos diferentes símbolos materiales que la distinguen de otras organizaciones. Por ejemplo, en Google las oficinas no son las típicas oficinas divididas en cubículos, sino que son muchas al aire libre, con hamacas, sillones en el piso, ya que Google cree que la comodidad de sus empleados les da a garantizar mayor éxito. Al punto de que cuando incluyeron toboganes en cada oficina de Google se creó una polémica. Pero en su libro, Laszlo Book explicaba que es importante mantener vivos los símbolos materiales dentro de la organización. Rituales. Secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores claves de la organización. En el caso de Google, son muy reconocidos por sus reuniones de todos los viernes, donde los nuevos miembros tienen que hacer reír a todos con una anécdota o chiste. También se dice que en dicha organización desde su inicio se trabaja mucho para enseñarles a los nuevos miembros cómo se hacen las cosas en Google. Alguien se ocupa de cada uno y le muestra toda la empresa. Esa persona se convierte en su primer amigo, a quien el nuevo miembro puede acudir en caso de tener algún inconveniente. También los miembros de la organización de Google acceden en forma ilimitada y gratis a snack rooms con gominolas, cereales, nueces, entre otras cosas, ya que para los fundadores de dicha organización la comida es clave para la productividad. Así tienen un dicho que dice: ningún miembro de la organización debe estar lejos de una micro kitchen con snack y comida. Por ello, además de las cafeterías y los restaurantes, hay micro cocinas repletas de comidas y bebidas. Lo que aprendemos de la cultura organizacional de Google es que tiene un ámbito laboral satisfactorio, ya que en dicha organización crean un espacio de trabajo que inspira, tienen buenos beneficios para tener a sus buenos empleados, también mantienen una cultura de trabajo abierta,
ofrece también a los empleados para que exploren y experimenten su creatividad, para así estos puedan entrar en confianza en dicha organización, también para hacerlos sentir parte de la empresa como socios y no solamente como simples empleados que trabajan como tal, sino que su trabajo es fundamental para el funcionamiento de dicha organización.